Buenas tardes. Para dar una suerte de cierre a los temas que están incluidos en la unidad 2, que es la primera unidad que trata sobre la historia de los pensamientos criminológicos, vamos a hablar no más que 1 o 2 minutitos de la Escuela de la Defensa Social y su coletazo ya último, que es la Nueva Defensa Social, que son dos grupos, dos sectores del pensamiento criminológico que han tenido su nacimiento muy puntual y muy coyuntural por un hecho absolutamente casual y que no requeriría de nosotros mucha atención, sobre todo por los posicionamientos propios de los integrantes de esta cátedra, que bueno, las conclusiones y los aportes de esta escuela nos tienen con bastante poco cuidado. No es que uno minimice, pero hay debates mucho más enriquecedores e ideas que perduran hoy en el tiempo mucho más importantes en lo que ya han visto de la escuela clásica, la escuela positiva, cómo llega el positivismo criminológico a la Argentina y cómo se afianza, y todavía más en los temas que vamos a ver en la unidad 3, la sociología desembarcando dentro de la disciplina criminológica, las perspectivas críticas, el cambio de paradigma desde esa criminología que se pregunta por las causas del delito a esta otra criminología que estudia y analiza los factores que giran alrededor y la reacción social frente al delito. Pero antes de adelantarnos en el tema, sí nos queremos quitar este tema de lado para que nadie sienta que dejamos de dar algún tema, pero realmente no tiene mayor relevancia esto que vamos a conversar, no más que 1 o 2 minutitos. Y decía que esta escuela tiene una fecha de nacimiento puntual y por un hecho muy coyuntural. En realidad no es el hecho coyuntural, quiero decir. Nos situamos en el final de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben, desde el año 39 al 45 ocurre en Europa y también en Asia y en el norte de África todo este gran conflicto que convoca ejércitos de todas partes del mundo. Y retomando una idea sostenida por muchos autores, son los aportes del pensamiento del positivismo criminológico los que confluyen y se articulan con otros factores políticos, sociales y económicos que provocan los grandes crímenes contra la humanidad cometidos por el régimen nazi en toda Europa. Es esa racionalidad que arrasa con la idea de persona, con la idea de persona con derechos, digamos, la que termina en los campos de concentración y en los campos de exterminio en toda Europa. Entonces, como se pueden imaginar, cuando Alemania cae en el 45 y cuando cae el régimen de Mussolini en Italia, nos encontramos con un vacío muy fuerte. Todos los grandes intelectuales, bueno, no todos, pero buena parte de los grandes intelectuales de esa época, de alguna manera, en mayor o menor medida, manifestaron un compromiso por las ideas del régimen. O sea que o se exiliaron y se escondieron en los rincones más recónditos del mundo, o terminaron víctimas del conflicto bélico, muertos por las tropas aliadas, o presos, o han tenido que responder en los juicios de Nuremberg y los que se llevaron a cabo posteriormente. Y Europa tardaría varios años en reactivar sus unidades académicas, sus centros de pensamiento, y con la marcada necesidad de volver a legitimar cátedras, universidades e institutos que, bueno, ustedes saben, la escuela de Frankfurt emigró justo antes de que estalle todo el conflicto. Volviendo al tema, Europa devastada, un gran vacío de pensamiento, de saber. En ese contexto se da en la ciudad suiza de Ginebra
en el año 47, 2 años después de la guerra, 1 año y medio después de la guerra, el quinto Congreso de Derecho Penal. Y en ese congreso aparece un señor llamado Filippo Grammatica, que aprovecha justamente ese vacío y, como les digo, se encontró en el lugar correcto, en el momento correcto para captar el centro del discurso criminológico de esa época. Básicamente, Grammatica fue un continuador de las ideas del positivismo, pero remixadas, digamos, reflota ciertos ejes discursivos del positivismo y los ayorna a la mitad del siglo XX, básicamente. Y por eso esta persona recupera la idea del determinismo, que es propio del pensamiento positivista, es decir, nosotros no controlamos lo que hacemos, no se explica en nuestra decisión libre y voluntaria el cometer o no delitos, sino que hay factores que condicionan al ser humano y lo inclinan a cometer indefectiblemente delitos o no cometerlos. Esta idea de que no existe el libre albedrío, que ya viene de la escuela positiva, como ustedes bien saben. A lo que se suma una particularidad más. Grammatica diría, de la misma manera que Ferri, porque es un continuador bastante lineal de Ferri, diría que la sociedad, en función de estos factores que condicionan a un grupo de personas a cometer hechos delictivos, la sociedad tiene un derecho colectivo a defenderse. Y de ahí el nombre de la escuela, de la defensa social, estableciendo de alguna manera que existe un derecho abstracto a la seguridad y no bienes jurídicos concretos que el derecho penal protege, como traía el discurso clásico, sino que existen personas que están determinadas a cometer delito y la sociedad tiene que tener el derecho de defenderse de estas personas. Pero de la misma manera, la persona que comete delitos tiene a su vez derecho a que el Estado se haga cargo de su situación y de alguna manera haga un abordaje para un eventual tratamiento y una eventual recuperación de esa persona para este lado de la sociedad que no comete delitos. Todo esto según el discurso de esta escuela. Tal era el vacío de pensamiento que un discurso tan burdo como el de Grammatica tuvo su apoyatura y tuvo su concreción en un instituto en particular de Naciones Unidas que se llama el Instituto para la Prevención y Tratamiento del Delincuente. ¿Por qué lo destaco? ¿Por qué lo menciono a este instituto que se crea a raíz de todas las intervenciones y bajo la influencia de Grammatica? Porque este instituto, como hacen en general los institutos de Naciones Unidas que se encargan de una u otra temática, este instituto produjo constantemente documentaciones, documentos, recomendaciones y lineamientos de trabajo para los países comprendidos dentro de las Naciones Unidas, y de uno de esos documentos de trabajo surge prácticamente copiado el texto de nuestra anterior ley de ejecución penal, la 14467. Hoy está vigente la ley 24660, que tiene también sus aditamentos y sus novedades. La última vez que se reformó se le agregó un capítulo educativo que es de avanzada, pero bueno, a mediados del siglo XX teníamos vigente esa 14467 que estaba copiada prácticamente de uno de los documentos de trabajo emitidos por este Instituto para la Prevención y el Tratamiento del Delincuente. Influencia concreta de Filippo Grammatica en nuestro ordenamiento jurídico argentino, ¿sí? Unos años después, bueno, a Grammatica le va muy bien en el Congreso de Derecho Penal en Ginebra en el año 47, de hecho lo copa el Congreso, se lleva todos los reconocimientos y el tipo sale envalentonado de ahí y organiza inmediatamente en el mismo año 47 el primer Congreso Mundial de la Defensa Social. O sea, realmente tiene impacto su pensamiento en ese momento. Con el correr del tiempo se realizan varios de estos congresos y aparece en escena otro pensador llamado Marc Ancel,
que en el año 54, en un Congreso Mundial de la Defensa Social en la ciudad de Amberes, en Bélgica, de alguna manera pega un golpe en la mesa, dice: ustedes están todos locos, rompe la Escuela de la Defensa Social y abre su corriente de pensamiento llamado la Nueva Defensa Social, con postulados mucho más flexibles, mucho más suaves. Vuelve a traer en escena esto del libre albedrío. Por supuesto hay factores que influyen a la persona en uno u otro sentido, pero la persona conserva la posibilidad de decidir por sí mismo, no descree del libre albedrío, muy por el contrario, y de alguna manera se propone conjugar el derecho penal liberal clásico con estos retoques o estas ideas que vienen del positivismo de justamente intervenir individualmente y de forma clínica sobre cada sujeto que está en conflicto con la ley penal. No hay mucho más para agregar, no hay mucho más para abundar. Al que le interese o a la que le interese el tema podemos sugerir bibliografía, pero la verdad que no vale la pena. No vale la pena, y a punto tal que estos pensadores han sido tratados con mucha sorna por parte de otros criminólogos. Un penalista español, Luis Jiménez de Azúa, decía que los cultores de la defensa social y de la nueva defensa social eran sobre todo, quiero decir, muy buenos organizadores de eventos, refiriéndose a los congresos. De hecho, Marc Ancel plasma su teoría en otro instituto creado en Naciones Unidas, que es el Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación de la Defensa Social. Generaban espacios institucionales burocráticos y generaban congresos, o sea, organizaban viajes para asistir a determinados congresos. La defensa social y la nueva defensa social, más allá de ese antecedente legal que tenemos en la Argentina, no han tenido mayores efectos en el diseño de la política criminal. Así que con eso damos por cerrado el tema. Lo que puedan leer en la bibliografía es más que suficiente, y acompañado por estas 2 o 3 aclaraciones que hice en el video, entiendo que les tiene que ir muy bien. Muchas gracias y estamos a disposición si es que hay alguna duda.